Y vino y tomó del libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solamente uno se encontró digno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie digno de abrir ese libro. Solo el Cordero. Por eso nuestra pasión es el Cordero, nuestro amor es el Cordero, nuestra gratitud es para el Cordero, porque Él fue el único que fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El Cordero es digno, el Cordero que fue preparado desde la eternidad para nuestra redención, para nuestra salvación. Dice que nos hizo reyes con su sangre preciosa. Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para nuestro Dios. Eso es lo que somos nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Somos reyes, somos sacerdotes para nuestro Dios. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén, amén. Señor, te damos toda la gloria esta mañana. Tú eres el Cordero que fuiste inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tú eres el que nos redimiste con tu sangre preciosa. Tú eres el que nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para reinar, para gobernar. También tu palabra dice, Señor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que ellos le han vencido por medio de la sangre, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Gracias por esa sangre redentora, por esa sangre, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario, por esa sangre del pacto eterno. Señor, gracias, gracias, te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por traer la palabra a nuestros corazones esta mañana y hablarnos a lo profundo de nuestro ser. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones del corazón, de la mente. Gracias, Padre. Espíritu Santo, háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. La razón por la cual nosotros estamos acá es por la sangre de Jesús, es por el Cordero que fue inmolado. Amén. Desde el principio, cuando Adán pecó en el huerto, dice la Biblia que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, porque la gloria de Dios estaba en el huerto donde los creó y la gloria de Dios los cubría. Ellos ni siquiera sabían que estaban desnudos, estaban cubiertos, estaban llenos de la gloria de Dios, vivían en pureza. Y después de la desobediencia del hombre,
Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Y ellos se hicieron delantales o se hicieron hojas de higuera, se pusieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Sin embargo, Dios los cubrió con pieles. Y desde el principio ya hubo sacrificio de sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y hubo derramamiento de sangre desde el principio para utilizar esas pieles, para cubrir, para tapar la vergüenza que tenía Adán y Eva. Y eso era como una sombra. Eso era como una sombra del Cordero que un día vendría a quitarnos todo el pecado, toda la vergüenza. En el libro de Éxodo capítulo 12 fue la primera vez que el pueblo celebró la Pascua. Cuando Dios quería sacar a su pueblo de Israel de Egipto, y había mucha resistencia, y Dios tuvo que enviar a Moisés con mano fuerte, mano poderosa, y desatar plagas. La última plaga, después del que el corazón de Faraón estaba tan endurecido, la última plaga era la muerte de los primogénitos de los egipcios, incluyendo el hijo del Faraón. Y Dios preparó a su pueblo diciéndoles: vosotros vais a matar un cordero cada familia. Esto lo habla el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 3. Ahí habla donde Dios instituye a cada familia que maten un cordero, y tenían que comerse ese cordero. Le llamaban el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Y ese cordero, y la sangre de ese cordero era una sangre que iba a servir para protección del pueblo de Dios. Y Dios les instruyó cómo debían ellos protegerse con esa sangre, porque el ángel de la muerte iba a pasar a destruir. Y el ángel de la muerte tendría que respetar aquellas casas, aquellas puertas, aquellos dinteles que estuvieran cubiertos con sangre. Y las familias hicieron caso y obedecieron, mataron un cordero y la sangre la pusieron sobre las puertas, los dinteles de las puertas, y lo hicieron con ramas de hisopo. Hisopo es una hierba que crece allá por Israel, y con esas ramas ellos cogían y rociaban la sangre sobre los dinteles de la puerta y cubrían, para que cuando el ángel de la muerte quisiera entrar para destruir, para matar, no pudiera si veía la sangre, porque ya había habido un muerto allí, había habido alguien que había sido sacrificado, entonces ya no iba a pasar allí. Sobre aquellos hogares, aquellas puertas que no tuvieran la sangre, Él pasaría y traería destrucción, y así lo hizo. Ellos mediante la fe lo hicieron, obedecieron, rociaron la sangre, cubrieron las puertas. Cuando vino el ángel de la muerte, quiso entrar, no pudo en lugares donde estaba la sangre, pasaba de largo. La palabra Pascua en inglés es Passover, es la palabra, es pasar sobre. Quiere decir que entonces Él pasaba sobre, no cruzaba para destruir ni para traer muerte a esa casa, sino que pasaba sobre. Y la sangre de Cristo tiene un gran poder y un gran significado, y la sangre de Cristo está viva.
Cuando hubo el primer derramamiento de sangre inocente en el libro de Génesis, fue cuando Caín mató a su hermano Abel, porque ellos trajeron una ofrenda, cada uno. Caín era agricultor, Abel se dedicaba a la ganadería. Cuando trajeron la ofrenda, Abel trajo lo mejor de sus ovejas para presentarlas al Señor. Sin embargo, Caín no lo hizo. Seguramente ellos tenían un entendimiento de lo que era ofrecer un cordero, ofrecer un sacrificio. No solamente Abel tenía ese entendimiento, seguramente Caín también. Seguramente ellos supieron cómo sus padres fueron cubiertos con pieles de su vergüenza, de su pecado, y hubo derramamiento de sangre. Sin embargo, no tuvieron el mismo discernimiento, no tuvieron la misma percepción. Abel ofreció de lo mejor, ofreció un sacrificio agradable, ofreció corderos para el sacrificio. No Caín, no lo hizo Caín. Y el sacrificio que agradó a Dios, por supuesto, fue el sacrificio de Abel, porque fue un sacrificio de sangre. Era otro tipo del cordero. Lo mismo en Éxodo. Ese cordero que se hizo por familias es el cordero que iba a ser inmolado. Es el cordero de aquel que habló Dios a Abraham, que le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham sería Jesús también. Y por medio de Jesús serían benditas las familias de la tierra, y por medio del cordero serían benditas las familias de la tierra. Y nuestras familias son benditas a través del cordero, a través del sacrificio del cordero. No hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados y derramamiento de sangre. Tenía que venir el cordero. Lo que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 5, no hay nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuese digno de abrir ese libro y de destapar sus sellos, sino el cordero, el único. ¿Por qué? Porque Él es el que fue inmolado. Nadie más dio su vida, nadie más lo hizo. Fue el cordero. Nosotros tenemos que tener una revelación de aquel que dio su vida por nosotros y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Un rey gobierna, un rey tiene autoridad. Jesús vino para darnos autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del maligno. Dice: y nada podrá dañarnos. Y sí es verdad que tenemos esa autoridad en Cristo Jesús. Pero también somos sacerdotes para presentarnos delante del Padre, para interceder por nosotros, pero también por otros. Por eso nuestras oraciones tienen poder. Por eso la oración del justo puede mucho. Por eso no debemos minimizar el poder de la oración. Tus oraciones son poderosas, porque tú has sido constituido delante de Dios y para Dios un sacerdote. Pero también tus decretos, tus órdenes, tus oraciones con autoridad tienen ese peso de parte de Dios, de rey. Él nos ha dado autoridad de reyes. Amén. Entonces, nosotros somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. Y dice Apocalipsis 12, versículo 11, que hemos vencido al maligno, hemos vencido al dragón. Nosotros hemos vencido al acusador por medio de la sangre. Porque la sangre está viva, porque la sangre tiene poder, porque la sangre habla. Hablamos de la primera sangre derramada, la sangre de Caín.
le pregunta a Dios y le pide cuentas y le dice: ¿dónde está tu hermano? Contesta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho a tu hermano? Porque su sangre clama, su sangre ha llegado hasta mí. La voz de su sangre, habla de la voz de su sangre. Y el libro de Hebreos dice que la sangre del cordero que fue inmolado, o sea, la sangre de Jesús, habla más altamente, habla más poderosamente que la sangre de Abel. Y la sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre de Cristo clama por misericordia, por perdón. La sangre redentora. Nosotros entonces debemos entender que somos cubiertos, protegidos, guardados por la sangre de Cristo. Entonces en Éxodo capítulo 12 habla de la Pascua. Cuando llegó el ángel de la muerte, veía la sangre y pasaba de largo, y no había muerte. Entonces la sangre de Cristo no solamente es nuestra sangre, la sangre de nuestra redención, sino también es la sangre de nuestra protección. Y yo entiendo que en verdad la sangre de Cristo tiene poder, y nosotros podemos aplicar la sangre de Cristo, sobre todo la sangre rociada, para ser protegidos. La sangre de Cristo tiene poder. Hace muchos años atrás conocí a un hombre que él había ido a la India y había conocido a un gran gurú, un hombre que según era la encarnación de Dios. Y ese hombre en ese tiempo, estoy hablando de hace unos 35, 40 años, más o menos, unos 35 años, ese hombre estaba teniendo mucho apogeo con su creencia. Voy a decir el nombre, un tal Baba era él, no sé si esté por allí en las redes, pero ese hombre engañaba a mucha gente con sus doctrinas. Había escrito muchos libros, tenía como un monasterio en la India inmenso, donde iban miles de personas y se postraban delante de él. Cuando él entraba era como un monje así, su pelo grande, y entonces él entraba y todo el mundo le hacía reverencia, lo comenzaban a adorar. Y era lo curioso es que tenía mucha facilidad de palabra para engañar y para seducir a la gente. Y entre sus seguidores él tenía judíos, tenía católicos, tenía todo tipo de personas que iban del mundo entero allí. Entonces yo conocí a este hombre que estaba muy interesado en que yo conociera a tal Baba, y estaba tan interesado que yo conociera a ese hombre que él estaba dispuesto a pagarme mi billete para que yo fuera hasta la India, solamente a ese lugar. Por supuesto que el hombre tenía economía, y yo le dije: no, yo no voy a ir. Primero porque no creo, yo soy cristiano, conozco a Jesús, amo a Jesús, pero yo quería ganarlo para Cristo a él, porque teníamos unas buenas charlas, tomábamos café y él me escuchaba, pero no se abría el evangelio. Él estaba obsesionado con este hombre y él decía: tienes que conocerlo, él es Dios encarnado, él te materializa cosas. Y me enseñó varias fotos donde él materializaba cosas, y
y decía, aparte él también cree en Jesús, y es más, él materializa la foto de Jesús, y todo eso era verdad, o sea, todo eso era cierto hasta cierto punto, ¿no? Y entonces él sacó un montón de vídeos y material y libros, y me dio un libro. Él me dijo, este libro me gustaría que lo leas para que te des cuenta de él y lo conozcas. Y como él me escuchaba, y aunque no me recibía, pero me escuchaba el evangelio, y estábamos así entre a ver si me convencía él o lo convencía yo. Obviamente a mí no me iba a convencer, ¿verdad? Pero yo trataba de ganarlo para Cristo, y me dio ese libro. Entonces me dijo, pero léelo por favor. Le digo, sí, lo voy a leer. Dice, y date cuenta lo que hay. Entonces yo tomé ese libro, lo llevé a mi habitación en la noche. Dije, bueno, voy a ver qué dice este hombre. Comencé a leer, y estaba leyendo el libro cuando comencé a notar que no tenía algo raro el libro, tenía algo extraño, pero hablaba del amor al prójimo. Obviamente nunca mencionó a Jesús, mencionaba el gran poder, un poder supremo. Y yo decía, no me gusta este libro, pero no habla nada malo, nada que yo descubra así como grosero o violento, o que algo, no. Y total, estaba leyéndolo, pero me sentí incómodo, quedé dormido, y en la madrugada yo desperté de pronto, y no van a creer lo que pasó conmigo. Yo estaba levitando como un metro de mi cama. Estaba acostado, pero estaba en el aire. Y yo recuerdo que la primera cosa que dije, grité, la sangre de Cristo. Y cuando grité la sangre de Cristo, caí a la cama. ¡Puf! Y son experiencias que te dejan como en shock, pero a la vez con susto, pero a la vez sorprendido, pero no sabes explicar qué es, pero a la vez con una sensación de que hay un poder más grande que cualquier otro poder. Y eso es con lo que yo me quedé. Yo dije, lo más grande es aquí el poder de la sangre de Cristo. Porque solamente mencionar la sangre de Cristo yo caí así. Y sentí que fui libre de esa cosa que me estaba oprimiendo. Entonces, obviamente fue tan impactante que yo me puse de rodillas, le dije al Señor, Señor, ¿qué es? Y el Espíritu Santo me dijo, ese libro, este hombre tiene fuerza. Lo saqué de mi casa, y al siguiente día se lo entregué al hombre. Le dije, mira, tú estás en algo muy extraño, si no te arrepientes. Ya le conté mi experiencia, y no sé cómo él al final me dijo que lo pensaría, pero a lo que me refiero yo es el poder de la sangre de Cristo. No me voy a desviar del tema. Pero la sangre de Cristo tiene mucho poder. Hay gente que no cree en que tú te protejas con la sangre, te cubras con la sangre. Vas a encontrar personas que te van a decir, eso no se hace, eso no es bíblico, no te cubras con la sangre, no, la sangre solamente nos redime, solamente nos limpia. Pero yo creo que la sangre rociada, la sangre tiene poder, porque la sangre habla. La sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo está viva, habla más que la sangre de Abel. La sangre de Cristo tiene poder. Y en la guerra espiritual y en la batalla espiritual, dice la Biblia de Hebreos, Apocalipsis capítulo 12, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre. Entonces la sangre es un arma poderosa.
La sangre de Jesús. La sangre tiene poder. Y debemos saber aplicar la sangre, usar la sangre, tener siempre la sangre presente. Amén. Ahora, como dijimos que íbamos a hablar de la cena del Señor, vamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Lucas 22, versículo 7. Este libro de Lucas, en el capítulo 22, en muchas de las Biblias nuestras, tiene como un título donde dice institución de la cena del Señor. No sé si vuestra Biblia lo tiene, la mía sí lo tiene, institución de la cena del Señor. Ahora, como la palabra lo dice, la cena del Señor es una institución, fue algo que fue instituida. ¿Quién la instituyó? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo instituyó la cena. El versículo 7 de Lucas 22 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Acordaros que ellos habían recibido ese mandato de celebrar la Pascua por siempre. Ellos no pararían. En el libro de Éxodo, la encomienda de Dios o el mandato de Dios es que ellos iban a celebrar esa fiesta de la Pascua. Entonces Jesús, como buen judío, está aquí y dice: era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Versículo 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es importante por eso también la Santa Cena o la comunión o la Cena del Señor. La podemos hacer individualmente, lo cual está muy bien que lo hagas, amén, pero también se hace colectivamente. Jesús lo hizo con sus discípulos, celebró la Pascua. Entonces dice, versículo, vamos a ver dónde estoy, 12, ¿no? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora nota el verso 19, dice: haced esto en memoria de mí.
Obviamente, nosotros sabemos que los discípulos continuaron esa celebración. Ellos lo siguieron haciendo, lo vimos que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Vimos como en el capítulo 2 ellos celebraban, partían y llegaron a hacerlo ellos el primer día de la semana, lo hacían juntos y celebraban. Pero después vimos en el capítulo 20 cuando Pablo llega a un lugar y está predicando hasta la madrugada. ¿Os acordáis de Eutico que se cae, se muere, luego lo resucitan, y luego tienen la celebración de la cena del Señor, y luego hasta el amanecer ya sale Pablo y se va, y toda la noche estuvieron allí reunidos celebrando? Y hablábamos de que por qué Pablo tenía tanta revelación, tanto entendimiento y tanta pasión por continuar esto, porque Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí, háganlo siempre. Entonces Pablo también tiene en Primera de Corintios 11 tiene su revelación. A ver, vamos a ver Primera de Corintios 11 como repaso, donde habla de la institución. Ahí dice el libro de Primera de Corintios del Señor. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora hemos hablado de que Pablo, él recibió directamente esta revelación del Señor. Él no la aprendió de Pedro ni de Juan. Y dice: yo la recibí del Señor directamente de Dios, y me siento en la obligación y en la necesidad de enseñaros esto. Y entonces él lo sigue compartiendo y dice que Jesús el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿cuándo debemos participar de la cena del Señor? Pues dice todas las veces. Aquí no pone él un límite, no pone un tope, no. Él dice todas las veces. Tú puedes participar en casa con tu familia la cena del Señor, siempre y cuando disciernas el cuerpo de Cristo, y que no se haga una rutina, que no se haga una monotonía, que no se haga algo sin revelación, sino que tiene que hacer algo fresco, algo del momento. Amén. Y eso tiene que hacerse por fe. Eso tenemos que hacerlo por fe. La Biblia dice que en Primera de Corintios capítulo 5, después volvemos aquí al capítulo 11, pero vamos a capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice el versículo 7: limpiaos pues de la levadura, de la vieja levadura, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora entonces, para nosotros nuestra Pascua es Cristo. Amén. Entonces por eso Cristo dijo: esta es mi carne, cuando este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Si en el antiguo pacto la sangre de un carnero pudo protegerte de la muerte, ¿cuánto más en este nuevo pacto de sangre
la sangre que habla más poderosamente que la sangre de Abel, que tiene poder, te va a cubrir. Es tu Pascua. Quiere decir entonces que el ángel de la muerte no puede pasar a través de Cristo. El ángel de la destrucción no puede pasar a través de Cristo. Pascua, pasar sobre. Él es tu protección. Entonces por eso Él instituyó, Jesús mismo instituyó la cena del Señor y dijo: haced esto en memoria de mí. Y ellos comenzaron a hacerlo, y Pablo, que había sido llamado para ser un maestro, un apóstol, un hombre que enseñaría y que escribió la mayoría de las epístolas con tanta revelación del Espíritu Santo, él continuó ese legado de enseñanza. Y él mismo está diciendo: Jesús es nuestra Pascua. Si en el antiguo pacto esa sangre tenía poder para detener la muerte, que era la sangre de un simple cordero, cuánto más en este nuevo pacto la sangre del cordero va a tener un gran poder para detener la muerte, la enfermedad, la pobreza, la miseria, toda cosa que venga del infierno. Hay poder en la sangre de Jesús. Él es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él es digno. Por eso vamos a 1 Corintios ahora otra vez, capítulo 11. Dice entonces: yo mismo, dice Pablo, yo recibí del Señor, tuve esa revelación, y como tuve esa revelación, dice, asimismo lo enseño. Lo enseño. Luego el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántas veces? Todas. ¿Pone límites? No. Yo quiero invitarles a vosotros este año, si el Espíritu de Dios te ha estado dando revelación y entendimiento para discernir el cuerpo de Cristo, yo quiero invitarte que este año lo tomes como un arma poderosa para tu vida y para tu bendición, este 2025. Y yo te quiero invitar a que tú celebres la Santa Cena en tu casa. Quiero invitarte que lo hagas, padre de familia o madre de familia, y si eres solo, pues hazlo solo. Que reúnas a tu familia y que lo hagas. Quiero invitarte a eso. Y que lo hagas no por un costumbrismo, no como una cosa mecánica, sino que lo hagas como una revelación del poder de Dios, porque también es un arma poderosa. Este año comenzamos con ayuno. Yo sé que están pasando cosas en el espíritu, yo sé que están pasando cosas en la ciudad, yo sé que están pasando cosas, se están removiendo cosas, yo sé que el enemigo se está inquietando, yo sé que algo está pasando, pero yo sé que cosas grandes vienen, yo sé que cosas grandes, poderosas vienen, yo sé que Dios va a irrumpir en este lugar, yo sé que Dios viene a hacer cosas grandes y gloriosas, lo sé, lo sé. Y entiendo que muchas veces el enemigo se levanta, dice la escritura en el libro de Isaías que el enemigo se levanta, pero que el Espíritu de Jehová dice que aunque venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y yo sé que el Espíritu Santo está levantando bandera en contra del enemigo y lo está mostrando que él es mayor, es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Estamos aquí con un destino, estamos aquí con un propósito, estamos aquí con
una misión especial de Dios. Somos un pueblo para hacer un impacto en la ciudad de Sevilla y para hacer un impacto en esta nación. Para eso nos puso, para esta hora estamos aquí. Entonces yo les animo a que este año estemos celebrando la Santa Cena, pero que lo hagas con revelación. Lo hagas con revelación. Si quieres hacerlo un día sí, un día no, todos los días, en la mañana y en la tarde, quieres hacerlo cada tercer día, no sé, una vez a la semana, no sé, pero hazlo con revelación y con entendimiento. Porque aquí dice, todas las veces que lo hagas, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cada vez que lo hacemos estamos diciendo, Jesús murió por mí en la cruz, Jesús es el cordero que fue inmolado, Jesús pagó el precio, Jesús llevó en su cuerpo mis pecados, llevó en su cuerpo mis enfermedades, llevó en su cuerpo mis maldiciones, mi pobreza, mi miseria, mi dolor, todo lo llevó allí Él. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Fue contado entre los malditos para que nosotros seamos libres de toda maldición. Hay poder en su sacrificio, hay poder en su sangre. Todas las veces. Ahora, vamos específicamente a ver el tema de 1 de Corintios 11:29. 1 de Corintios 11:29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, tenemos que discernir el cuerpo. Tenemos que discernir. Tenemos que tener una revelación. Veíamos el domingo pasado en el libro de Hebreos cuando dice que entremos confiadamente por el camino nuevo. Esa palabra nuevo es fresco, es un sacrificio fresco, es el cordero que fue inmolado al momento cuando estamos delante de su presencia, como si estuviésemos en la cruz de Jesús. Luego dice acá el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, mis hermanos, yo veo esto y vamos a ver el otro lado de este versículo. Por un lado, dice aquí que si no se discierne el cuerpo, vienen tres cosas. Viene enfermedad, viene debilidad y viene muerte prematura, si no se discierne el cuerpo. Pero si se discierne el cuerpo, vamos a ver lo contrario: sanidad, fortaleza y larga vida. Porque realmente para eso vino Jesús. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Esa es la función del diablo. Dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cuando nosotros discernimos para qué vino Él, cuando discernimos para qué fue inmolado Él, por qué murió en la cruz, porque fue el cordero que derramó su sangre, cuando discernimos que nuestros pecados cayeron en su cuerpo, cuando discernimos que nuestras enfermedades y dolencias por sus llagas han sido curadas, cuando discernimos todo eso, entonces también podemos tener las tres cosas.
En vez de enfermedad tenemos salud. En vez de debilidad tenemos fortaleza. Y en vez de muerte prematura tenemos larga vida. Entonces es algo muy importante, es una arma poderosa que está en nuestras manos. Oh, Jesús, es una bomba. Es un arma poderosa. Dice el libro de Salmos, Salmo 78, 25, dice, les dio comida de fuertes. Hay otro que dice, otra versión que dice, les dio comida de nobles. Otra que dice, les dio comida de ángeles. Pero me gusta esa versión que dice, les dio comida de fuertes. Porque cuando tú tienes discernimiento, esa debilidad se cambia en fortaleza. Y hermano, les digo una cosa, nosotros en Cristo Jesús somos invencibles. En Cristo Jesús somos invencibles. No hay nada que va a poder contra nosotros. Nada. Ni la muerte, ni el pecado, ni la enfermedad, ni nada. Y que tú estés pasando una racha no quiere decir que eso ya determina tu futuro, no. Si hoy estás llorando, mañana vas a estar riendo, vas a estar saltando. Si hoy estás viendo una crisis, mañana vas a ver la gran victoria doble. Si hoy estás viendo que el enemigo te está oprimiendo, mañana vas a estar celebrando como aquel que el que ríe al último ríe mejor. Porque la palabra dice que Él ha puesto a tus enemigos debajo de la planta de tus pies. Porque la palabra dice que Él te ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada podrá dañarte. Porque la palabra dice que los que aman a Dios son más que vencedores, y todas las cosas les ayudan para bien. Tu destino es la victoria, tu destino es el triunfo, es la bendición, es la gloria de Dios sobre tu vida. Todo porque el precio ha sido pagado, ha sido consumado en la cruz por el Cordero que fue inmolado. Por eso, cuando lo hacemos con esa revelación, dice acá el verso 30, sí. Por lo cual hay muchos, cambian enfermos por sanos. Porque dice que en su tribu no había ningún enfermo, porque les dio pan de nobles, pan de fuertes. Por eso leímos el domingo pasado cuando Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el verdadero pan, no como el que comieron vuestros padres, sino que cualquiera que comiere de este pan, dice, no morirá. Y el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida para siempre. Entonces la revelación. Y cámbiale la palabra también cuando dice el verso 29, el 30, y debilitados, cámbiale por fuertes. Y muchos duermen, cámbiale por larga vida. Larga vida. Amén. Ahora miren, todo esto se tiene que hacer por la fe. Por la fe. Porque para nosotros los hijos de Dios caminamos por fe, nos levantamos por fe, oímos por fe. El justo por la fe vivirá, vivimos por fe. Estamos aquí por fe.
Alabamos por fe, cantamos por fe, nos congregamos por fe, hablamos a la gente por fe, oramos por fe, las cosas que hacemos por fe, creemos por fe que vienen cosas grandes, vemos un mundo espiritual por fe que están pasando cosas, todo es por la fe. Ofrendamos por fe, diezmamos por fe. También la celebración de la cena del Señor es por fe. Y tienes que creer que algo pasa, que algo sucede. Miren, en la cena del Señor ha habido tantísimos testimonios, y los hay en el mundo entero. Gente que recibe una sanidad instantánea al probar la cena del Señor. Y hay otros que la van teniendo conforme van manchando en su fe. Van celebrando la cena del Señor y van teniendo una revelación y la van celebrando. No es algo mecánico, no es un amuleto. Y ese es el error donde nosotros como cristianos podemos caer si no tenemos revelación. Y podemos pensar, pues, que el pastor nos enseñó que si celebramos la cena, mira. Pero ojo, la enseñanza de la Biblia dice que lo hagas con discernimiento. Amén. Hermanos, los católicos celebran la Eucaristía. La gente no sabe ni qué. Y muchos dicen, no, que te estás comiendo a Cristo. Le preguntaron a alguien, literal sí, te lo estás comiendo a Cristo. Ah, bueno. Pero en el mundo espiritual sí entiendes. Ellos no se comieron a Cristo ahí en la mesa, pero sí entendieron el significado cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y cuando, ¿sabes una cosa? Tú sabes que cuando Adán y Eva pecaron, ellos, el fruto estaba en un árbol, ¿verdad? Ahí estaba. Y tomaron el fruto de ese árbol. Cuando lo tomaron no pasó nada. No pasó nada. ¿Sabes cuándo pasó? Cuando lo comieron. Cuando comenzaron a triturarlo con sus labios y a pasarlo y a tragarlo. Allí cayó la maldición. Y mira cómo podemos también simbolizar a Jesús en un madero colgado. El fruto de ese madero lo comes, lo traes. Pero una vez que lo comes con discernimiento, algo comienza a pasar. En aquel entró la muerte, pero en este va a entrar la vida, va a entrar la salud, va a entrar la fuerza. Por eso, mi hermano, mira, a mí me ha tocado celebrar la cena del Señor como ministro de Jesús, como muchos ministros lo han hecho, como muchos siervos de Dios lo han hecho. Y me ha tocado que cuando ministro la cena en la congregación, hay gente que es muy impactada y reciben sanidad. Porque mientras estaban teniendo la celebración de la Santa Cena o de la Cena del Señor, ellos se presentaron casi que delante en el lugar santísimo, delante del Calvario, delante del Cordero que fue inmolado, y tienen un discernimiento y una revelación, y es el presente, lo están viviendo y lo están haciendo real. Están tomando ese fruto de esa cruz, de ese árbol, y lo están trayendo y lo están comiendo, y está entrando la vida, está entrando la fuerza, está entrando la salud, y algo poderoso está pasando en ellos. Y entonces la gente se quebranta, comienzan a llorar, otros gritan, otros, tú dices, ¿cómo es posible? Mientras esa persona está teniendo, parece que está teniendo una visión del Calvario mismo, cuando alguien que lo está haciendo sin revelación es como que, bien, adiós, ¿qué pasó? Nada.
Yo me pregunto por qué Jesús tuvo tanta pasión para transmitir eso a sus discípulos. ¿Por qué quiso enseñarlo? ¿Por qué quiso que eso se prolongara hasta que Él viniera? ¿Por qué? Me pregunto por qué Jesús no puso límites a que lo hiciéramos la cantidad de veces que pudiéramos o que quisiéramos. Yo me pregunto por qué tanto afán o no sé, interés de Jesús de que sus discípulos entendieran esto y lo prolongaran. Y luego por qué Jesús se presenta de alguna manera a Pablo y se lo revela directamente a él para que lo enseñe. Y luego veo por qué Pablo lo toma tan profundo en su corazón, en su ser, y lo transmite, lo enseña. Cuando hay una revelación, hay cosas poderosas que suceden. Este 2025 te animo a que lo hagas. Hazlo. Hazlo. Y hazlo real, hazlo con revelación, hazlo con entendimiento, hazlo con discernimiento. Discierne el cuerpo. Y vas a ver que mientras lo estás haciendo, muchas cosas se van a quebrar, se van a romper. A veces uno hace la cena del Señor. Puedes hacerlo mientras lo estás haciendo, estás intercediendo por otra persona. Y lo estás haciendo como para otra persona. Y algo está pasando porque es por fe. Lo repito, es por fe, no es una rutina. Miren, les voy a enseñar un versículo. A ver si lo encuentro aquí en Hebreos. De los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Estamos, amén, gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 11. Déjame ver dónde está ese versículo. ¿Dónde está ese versículo? Hebreos 11. Sí. Acá está. Hebreos 11, 28. ¿Lo tenéis? Esta es la lista de Hebreos 11 de los héroes de la fe. Por fe hicieron cosas extraordinarias, cosas que la fuerza humana, la sabiduría humana no podía hacer jamás. Solo la fe. Y dice Hebreos 11, 28, por la fe, hablando de Moisés y el pueblo de Israel, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. ¿A quién? A ellos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por la fe? A ver, porque la razón te puede decir, la razón te dice, va. Y entonces está diciendo, a ver, que dice que el cordero que matemos y que untemos las puertas con el hisopo. ¿Y por qué tiene que ser con hisopo? Porque hay otras ramas. Y a veces nos ponemos como Naamán, ¿verdad? Naamán dice, ¿por qué me tuvieron que mandar al río al Jordán? ¿Acaso no habría un río que tenía aguas más limpias? Siempre el hombre razona cosas, ¿no? Y Naamán decía, ¿y por qué me tiene que mandar al río? ¿Acaso no es el profeta para que salga y me ponga las manos? Pero mis hermanos, las cosas no se hacen a la manera nuestra, se hacen a la manera de Dios, porque Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y más profundos. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, van a funcionar. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera o le queremos dar una ayudadita a Dios, no va a funcionar nada. Y aquí dice Hebreos, en esa lista de los héroes de la fe, están contados ellos por esa gran hazaña. Pero esa gran hazaña se hizo por fe. Tuvieron que tomar esos hisopos, esas ramas, tuvieron que coger al cordero y la sangre y rociar los dinteles y creer que algo iba a pasar.
Por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor y tenemos esa revelación, debemos creer que algo está pasando, que algo va a pasar. Uf. Aleluya. Yo no sé cuántos se emocionan de esto, pero yo me emociono mucho. Ay, yo siento como que al diablo le tiemblan todas las... Cuando el pueblo de Dios entra en revelación, el diablo tiembla, ¿sabes? El diablo no aguanta la revelación de Dios cuando el pueblo entiende. Uf. Amén. Bueno, ya para terminar, les voy a leer una escritura, ¿vale? Se hace por fe, ¿verdad que sí? ¿Cómo se hace? Por fe. Se hace por fe. Pero miren, vamos a ver Mateo 27. Mira, cuando están pasando, ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Pero acuérdate, cuando estés celebrando la cena del Señor, seamos como Jesús. Jesús tomó el pan y bendijo. Bendito eres, Señor Todopoderoso. Bendito eres porque tú eres el pan que descendió del cielo, comida de fuertes, pan de nobles. Yo te como pan del cielo, tú eres el alimento. Y yo te doy gracias porque en esa cruz, y te imaginas en ese momento al Cordero inmolado, allí llevaste todos mis pecados, allí llevaste todas mis dolencias, mis debilidades, mis enfermedades, y la muerte prematura también va allí. Todo. Y luego dice que dio gracias por la sangre, y por esa sangre gracias. Por esa sangre que habla más que la sangre de Abel, por esa sangre rociada que me protege, por esa sangre redentora, por esa sangre de pacto, porque tengo un pacto contigo, pacto eterno. Y comenzamos a hacerlo como si en ese momento estuviera pasando este acontecimiento de Mateo 27, versículo 45. Dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya estaba en la cruz. Ahí está colgado en ese madero. Pero cosas externas comenzaron a suceder. Aquí dice que había tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Verso 46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola de una caña le dio a beber. Sigue diciendo: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Ahí está todo esto en la cruz, todo eso está pasando en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando lo entrega, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Qué raro que un velo se rasgue de arriba abajo. ¿Sabes por qué? Porque el que lo rasgó fue Dios, no fueron los hombres. Porque si los hombres lo hubiesen rasgado, hubiese sido de abajo hacia arriba. Y creo que ni con dos carretas de bueyes por lado podían romper ese velo, era tan fuerte.
Pero allí Dios rasgó el velo de arriba hacia abajo cuando Él expiró, cuando entregó el Espíritu. Y mira lo que pasa, dice, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Wow. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero allí, cuando Él entregó su espíritu, el velo se rascó de arriba abajo, las rocas se rompían, hubo temblor y las tumbas se abrieron, muchas tumbas se abrieron. ¡Qué tremendo! ¿Estás discerniendo eso? Algo va a pasar a algunos ahora mientras celebran la Santa Cena, algo te va a pasar. Porque yo sé que varios de ustedes tienen esa revelación y lo van a hacer con revelación. Espero que para otros no sea un costumbrismo nada más, sino que en verdad entremos a esa dimensión en el Espíritu por la fe. Por la fe. Por la fe Moisés y el pueblo celebraron la Pascua, sin razonar qué va a pasar y por qué el otro no. Y Jesús dijo, cada vez que hicieres esto, la muerte del Señor estás anunciando. Entonces es como si en ese momento, en ese mismo instante, Jesús acaba de entregar su espíritu por ti y por mí. Y en ese mismo instante, el velo de arriba abajo se rasga. Y en ese mismo instante, las rocas se rompen. Y en ese mismo instante, muchos salen de sus tumbas. Ese es el gran poder que está allí. En ese mismo instante, cada vez que anuncia su muerte. Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. Gloria a Dios. Están aquí para ayudarnos. Ayúdame, Sergio, en esta ocasión, ayúdame con Miriam. Pasen otra vez y gracias.